Muy bienvenidos y bienvenidas a este segmento de las consultas de la FTL. Estamos en el conversatorio número 6 y en esta oportunidad la temática que nos convoca es jóvenes e iglesia en América Latina, deseclesiados. Y para este conversatorio, y que después también ustedes van a tener la posibilidad de hacer intercambios a través del chat, nos acompañan Miguel Reyes, Melba González y Juan José Barrera Toscano. Voy a presentarlos brevemente. Miguel Reyes es salvadoreño, músico, pedagogo musical y administrador de empresas. En el 2015 decidió dedicarse a tiempo completo en su formación ministerial en la ciudad de Guatemala. Desde 2017 está en el área de adoración y enseñanza. Es profesor de teología del Seminario Teológico Centroamericano, CETECA, y coordinador de los programas musicales en Guatemala. Y está a cargo del núcleo FTL también en ese país. Melba González es educadora social, magíster en infancia y adolescencia de la Universidad LE. Integra el equipo de programas claves en Juntos, bueno, acá voy a terminar con la sigla, en Uruguay, y coordina centros juveniles también del mismo programa, e integró el equipo del Portal Amarillo para atención por el consumo problemático de sustancias. Forma parte del equipo pastoral de la Iglesia Evangélica de Hermanos Libres. Y Juan José Barrera es peruano, radicado en la Argentina, es bachiller superior y máster en teología del Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires, doctor en teología con especialidad en Sagradas Escrituras de ICEDET, también en Buenos Aires. Es licenciado en Tecnologías Educativas en la Universidad Tecnológica Nacional, UTN, en Argentina, y ha sido profesor en varias instituciones teológicas. En la actualidad es profesor de Hermenéutica en la Facultad de Teología de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, UCEL, de la Iglesia Metodista, y director de Bíblica Virtual, Comunidad de Estudios Contextuales, y en 1995 es pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Constitución en el centro de la ciudad de Buenos Aires y secretario también de la FTL. Así que bueno, vamos a compartir este tiempo en que cada uno va a tener unos entre 8 y 10 minutos para exponer. Después van a hacer un diálogo entre ellos de reacciones, preguntas, y también invitamos a que todos vayan escribiendo en el chat algunos intercambios para poder conversar con ellos. Vamos a empezar entonces con Miguel, por favor. Gracias, Lore. Buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno que podamos tener estos tiempos de conversación. El título de la ponencia comenzaba con una pregunta: deseclesiados. Bueno, crecí toda mi vida en una iglesia evangélica, derivado en gran parte porque Estás comiendo yoda. mi papá era pastor. Luego formé parte, como es tradición de los hijos de pastor, en los ministerios de jóvenes por más de 10 años, organizando actividades, campamentos, retiros, salidas, comidas, partidos, entre otras cosas que uno se pone a organizar en esos tiempos. Muchas de las personas que estuvieron en esos años ya no estamos en la iglesia que nos vio crecer. Sin embargo, me di la tarea de revisar los perfiles de nuestros antiguos amigos y con los que compartimos ministerios, y con algunas excepciones, la mayoría está en contacto con alguna comunidad eclesial, algunos como asistentes ocasionales, otros como líderes y otros como pastores. Nosotros, y siguen conservando dinámicas muy similares y hasta una vitalidad muy similar a la que teníamos en ese tiempo. A diferencia de otros lugares de nuestra Latinoamérica donde la secularización se está haciendo patente en la juventud, en El Salvador, la población cristiana joven me parece que se mantiene, incluso en algunos lugares da la sensación que crece. Aquí en Guatemala, donde ahora resido, es un relato muy similar. La población evangélica de Guatemala ha ido creciendo exponencialmente desde los años 80, y algunos prevén que la próxima década la cantidad de evangélicos superará a la de los católicos, si es que no lo ha hecho ya. En las últimas encuestas, la cantidad de evangélicos se tasaba en un 42% de la población total.
Si consideramos que históricamente tres cuartas partes de la población guatemalteca se encuentra por debajo de la línea de los 30 años y un poco más de la cuarta parte se encuentra entre 15 y 29 años, podemos afirmar que los evangélicos en un gran porcentaje son jóvenes. En 2011, la encuesta nacional de la juventud dijo que el 90% de jóvenes se consideraba religiosa. La mitad de ellos católicos, muy cerca de ellos los evangélicos. Y de este porcentaje, de ese 90%, el 70% participaba regularmente en las actividades semanales de la iglesia, lo cual es un porcentaje sensiblemente alto. Por ello, ante la pregunta deseclesiados, pareciera que los números no reflejan que en Guatemala estamos llegando a esa categoría o que esa categoría nos identifique. Sin embargo, conociendo de cerca la realidad evangélica desde dentro, sí podemos mencionar quizás algunos fenómenos que podrían estar pasando en la relación jóvenes e iglesia. Y enumero unos 5 fenómenos que yo observo. Número uno, el movimiento pentecostal. No es nada extraño que en Latinoamérica, pero en Guatemala especialmente, y sé que también en El Salvador, el pentecostalismo es el movimiento evangélico más importante, no solo por su crecimiento numérico, sino por sus articulaciones que vienen a desembocar en dinámicas de cohesión social y de identidad. No es extraño ver los sábados por la tarde a grupos grandes de jóvenes salir de las iglesias de Dios o iglesias de Asamblea de Dios, los cuales regularmente tienen estructuras juveniles nacionales bastante fuertes y bastante desarrolladas en nuestros contextos. Segundo movimiento que podemos ver, los neopentecostalismos, las megaiglesias y las culturas de espectáculos. Guatemala es el país de las mega iglesias y sus eventos masivos son siempre una convocatoria a jóvenes de distintas iglesias a reunirse. El desarrollo que tiene aquí la industria musical y de espectáculo cristiano es realmente admirable y me parece que único en Latinoamérica. Y sus propios objetivos de esta industria hacen que cada año se dinamice el trabajo eclesial con jóvenes. No es extraño ver a grupos de jóvenes organizarse para ir a los distintos eventos que hacen las megas iglesias, los distintos conciertos, las distintas semanas de conferencias que se hacen en el año y organizarse para poder asistir como grupo a estas actividades. De hecho, cuando residía en El Salvador, incluso desde El Salvador nos organizábamos para venir a este tipo de actividades. Eh, Tercer fenómeno que creo que podemos observar, las iglesias históricas que se están volviendo cada vez más adultas. Es cierto que hay una gran cantidad de jóvenes evangélicos, pero en muchas iglesias históricas, y hablo en relación a Centroamérica, iglesias centroamericanas, iglesias bautistas y otras iglesias, se están quedando solo con población adulta. Es posible que su renuencia a entrar en dinámicas eclesiales más actuales y la avalancha pentecostal les ha pasado factura. Habiendo estado en un par de ellas, puedo afirmar que no es que los jóvenes se estén yendo de la iglesia, sino que salen de ese tipo de estructuras en busca de nuevas formas de hacer comunidad, posiblemente otras iglesias, posiblemente otro tipo de movimientos. Pero ahora en pandemia, al menos conozco a 3 iglesias centroamericanas que han tenido que cerrar, no solo porque la población adulta era su mayoría, sino que porque en pandemia no lograron mantener ni siquiera a los adultos. Número 4, algunas iglesias que se conocen como emergentes, iglesias no denominacionales con estructuras flexibles que se reúnen en cafés, en oficinas, que no necesariamente quieren alcanzar a cantidades grandes de personas. Algunas de ellas enfocadas en búsqueda de justicia, en ayuda a los huérfanos, con fuerte preocupación social, en las cuales no creo que sea una gran cantidad de movimientos, pero sí se están dando y algunos son visibles. Y un último fenómeno, iglesias reformadas no denominacionales. Este fenómeno creo que hay que prestarle atención y son las iglesias movimientos reformados actuales que están atrayendo a gente joven, muchas de ellas de buena educación, a sus congregaciones. Aunque obviamente no se comparan a los movimientos pentecostales, algunos jóvenes están migrando a estas iglesias buscando articulaciones de fe quizás más racionales, con empaques un poco
más modernos. Así que vuelvo a la pregunta, jóvenes deseclesiados en el Triángulo Norte de Centroamérica, creería que no por el momento, pero sí muchos movimientos internos en busca de nuevas formas de espiritualidad y nuevas formas comunitarias donde articular su fe. ¿Cuál creo que es el reto? Bueno, rastrear estos movimientos de búsqueda, pues al menos en nuestro contexto, por el momento no son búsquedas hacia la secularización, sino que búsquedas a cómo materializar de mejor forma su fe. Y bueno, acompañarlos en el proceso, dejarlos también configurar y descifrar cómo será la Iglesia Evangélica Latinoamericana para el próximo siglo. Muchas gracias. Melba, te escuchamos. Estás con el micrófono apagado, por favor. Hola, bueno, buenas tardes. Un gusto participar en esta instancia. Este, Quiero pedir disculpas por mi uso abusivo de las siglas. No me doy cuenta ni siquiera que lo hago, pero JPC quiere decir Juventud para Cristo, que es la organización en la que trabajo. Así como puse Convención de los Derechos del Niño y no me di cuenta que cometí ahí en una charla anterior. Bueno, me pareció muy interesante lo que Miguel ha compartido. Yo me enfoqué de una manera mucho más micro, pero el Uruguay, no tengo conmigo las estadísticas, pero sí, el Uruguay es un país mucho más envejecido, con personas adultas, un número importantísimo de personas adultas y un número más reducido de jóvenes y niños en el país. Cuando pensé en deseclesiados, en realidad pensé directamente en todos los jóvenes que conozco, familiares, cercanos, amigos, hijos de pastores, amigos, digamos que en otro tiempo tenían una participación activa, sin tener en cuenta su denominación, y que ahora compruebo, porque los conozco, los trato, soy amiga de ellos, o soy una vieja cercana a ellos, que no se están congregando. Entonces, en realidad lo que yo hice fue ir directamente a ellos, después que Juan José me puso en este brete, que no le supe decir que no, y después me asusté un poco, porque dije, acá estoy con muchos doctores, y no sé si tengo cosas para decirle a este grupo tan relevante de personas que están en este conversatorio. Pero me fui a lo micro, pero les hice la pregunta, che, dicen ustedes, ¿cuál es la causa de que no se estén congregando? ¿No? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Ellos me demoraron en contestarme, alguno me contestó hace un rato, y me dijo, bueno, me pusiste en un apuro porque tuve que repensarme, porque me llevaste, bueno, a cosas bueno, que las estoy pensando, pero no sé si las quiero decir, qué sé yo. Bueno, en fin, la cosa es que obtuve algunas respuestas concretas, de personas que no es que asistan al movimiento pentecostal de al lado, o que van a una iglesia tradicional, o que dejaron la iglesia tradicional y van a la otra, no. Estoy hablando de jóvenes que no asisten a ninguna congregación. De los que yo, jóvenes de mi confianza, más son cercanos, no son jóvenes que más o menos, los conozco bien. Una de ellas me dijo, bueno, si realmente no pertenezco más a la iglesia, no me siento cómoda con los dogmas de la iglesia, no me siento bien con la manera de relacionarse que tiene la iglesia con la persona, no identifico a Dios en los sermones, ni en los cánticos. En cambio, sí encuentro a Dios en el encuentro cotidiano con mis amigos y amigas, cuando veo personas que se dedican al servicio y trabajan de determinada manera, en las canciones, en las cuestiones cotidianas, pero no dentro de lo que es una congregación. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿te sentís fuera de la fe? Entonces una de las personas me dijo, no, fuera de la fe no me siento, pero me siento fuera de la fe que presenta la iglesia en general.
Otro muchacho, hijo de pastores, me dijo, bueno, yo tampoco me estoy congregando. Y por mucho tiempo tuve que manejarme con la culpa de no congregarme. Tuve que pelear por no congregarme porque me sentía con mucha culpa, porque estaba ya impuesto en mi ADN que me tenía que congregar, porque mis padres toda la vida hicieron eso, de repente. Era como algo, una verdad ya establecida. Tuve que pelear con eso, y tuve que pelear también con las dudas o con la pregunta, ¿existe Dios? ¿Dios realmente existe? ¿Cómo me encuentro yo con Dios? Y estas dos personas que estoy citando en este momento, bueno, dijeron que encontraban a Dios de múltiples maneras, en la música, en la naturaleza, en la meditación, y que les molestaba específicamente la respuesta robótica de los creyentes, digamos, en el sentido de que cuando hacía una pregunta él o una duda, ya él sabía de antes, porque sabe de alguna manera el modus operandi, y recibía una respuesta robotizada del hermano que de alguna manera lo quería convencer que se tenía que volver a congregar, que no podía estar apartado, que estaba en pecado, etc. Otra de las cosas, que si bien yo había ensayado estas ideas, pero uno de los jóvenes me lo confirmó, me dice, bueno, también me ha molestado la postura que tiene la iglesia, también aclarando que, bueno, no todas las iglesias o las congregaciones, para hablar bien, tienen las mismas posturas sobre algunos temas, ¿no? Que hay bastante diversidad dentro de varias posturas, pero traía un tema que para mí es bastante importante en relación a esto de la idea de los deseclesiados, y decía las posturas de las iglesias en relación a la sexualidad, en relación al género, en relación a la orientación sexual, y en relación a las propias relaciones sexuales fuera o dentro del matrimonio, o a las parejas que existen sin estar casadas, digamos. No sé cómo es en Centroamérica, pero en realidad en el Uruguay hay un número elevadísimo de personas que viven en pareja. Ahí Mansato hace así con la cabeza, así que entiendo que a Argentina también le pasará un poco lo mismo, Buenos Aires, pero hay muchísimas parejas que son fieles, que tienen hijos, que viven una pareja estable, que tienen una mutua relación de fidelidad, pero que no han pasado por el registro civil. Acá en Uruguay se llama unión estable, o concubinato, pero un concubinato que es legal, digamos, que la persona, que se ha tenido que legislar en relación a eso, porque hay muchísimas personas que son pareja, pero al fallecer uno de los cónyuges, de repente pierden los derechos sucesorios por no estar casados. Entonces se ha tenido que legislar en relación a las uniones concubinales, es decir, que una persona que pueda comprobar que ha vivido en pareja durante tantos años tiene los derechos, digamos, sucesorios de alguna manera, ¿no? Esto simplemente viene a cotación por la cantidad de parejas que viven, por decirlo así, fuera del matrimonio. Más de un creyente va a decir, viene en pecado, ¿verdad? Entonces, estos puntos fueron de alguna manera lo que estos compañeros, estos amigos, me confirmaron a mí de alguna manera alguna sospecha que yo tenía. Entonces, como para redondear, yo les quise hacer la anécdota porque en realidad me preocupé por traerles un tema fresco, así con datos que eran de personas que estaban deseclesiadas, ¿no? Personas jóvenes, ¿no? Estos son muchachos, tienen menos de 30 años, las personas que yo les pregunté. A mí me parece que en las congregaciones muchas veces hay preguntas que quedan sin respuesta a los jóvenes, ¿no? Que no se les considera en esto de las preguntas pertinentes, o preguntas que marcan el interés por las personas, que no hay una misión clara, hay una cuestión muy individual, muy de una adoración y un evangelio individual, yo y Dios, la adoración conmigo, mi pecado, mi vida, pero yo y Dios, yo y Dios. Y de repente la misión con los otros, el servicio, queda como diluida. Lo otro es los sermones que no resultan relevantes para estas personas, o que no les llegan al corazón, diría yo, llevándolo un poco al sentir, no le llega, no le mueve la fibra. Y aquello tan legalista de que hay que ser así o asá, y que no permite la duda. Este muchacho me decía, yo tuve que luchar para hacerme la pregunta, ¿existirá Dios? Porque me daba hasta miedo hacerme la pregunta por lo que me podrían decir, por hacerme tan salvaje pregunta.
por decirlo así. Y bueno, y el tema de la sexualidad, creo que tenemos asuntos sin resolver, sinceramente, en relación al género, en relación a las opciones sexuales, orientaciones sexuales, y en relación a la manera de ser pareja en este mundo también. Por ahí. Bueno, muchas gracias, Melba, y vamos a escuchar a Juan José en esta... Yo estoy decolado aquí, en realidad, así que pero voy a comentar 2 o 3 cositas, si les parece bien. Es una preocupación que tengo de hace muchos años, y lo menciono de esta manera. Bueno, esto de deseclesiados lo escuché en un encuentro que tuvimos teológico hace un tiempo, que está relacionado también sobre pastoral en otro espacio al que pertenezco. Y se me hace, yo creo que para abordar este tema, para quienes están presentes, o sea, hay muchos con cámara apagada, así que no sé si están ahí, pero bueno, les comento. Una de las cosas que suceden es que definitivamente hay iglesias que están 20 años adelante de otras, y eso es lo que está pasando también. Es decir, y sociedades que están, no sé, cuando digo adelante, no sé si son mejores o no, pero que están en una situación muy diferente, y yo creo que esta realidad que estamos compartiendo es más o menos la que se refleja también. Entonces, quizás voy a hablar de iglesias urbanas y de ciudades, ¿no? En las que se ven muy influidas por este mundo globalizado del que formamos parte, y en la que se ve la construcción de una identidad de un joven que tiene ciertas características. Entonces, tradicionalmente, las iglesias evangélicas, la vida de la iglesia ha sido bastante eclesiocéntrica, ¿no? Entonces, cultocéntrica. Entonces, fíjense, muchas de las terminologías, ser fiel, estar apartado, están relacionados básicamente a que la persona vaya o no al culto. Es más, a veces ni siquiera preocupándonos en qué condiciones llega, pero está el llegar. Entonces, seguramente nuestro trasfondo, que tiene que ver con políticas, con ciertas miradas autoritarias también sobre el orden, la conducta. Y en cuanto a la pedagogía, la influencia del conductismo también es muy fuerte. A nosotros nos interesa que ellos caminen, aunque sea como robot, vayas a saber cómo o qué pensando, no importa, pero que estén ahí y que lleguen a la iglesia, ¿no? O sea, entonces era una cuestión de repetir prácticas, construir hábitos y no dedicar tanto tiempo hacia la reflexión. Entonces, el cultocentrismo hace que a veces las iglesias sientan que los jóvenes están deseclesiados y que los jóvenes mismos se sientan deseclesiados. Pero la pregunta es si es esto así, desde el punto de vista teológico, neotestamentario, o abrirlo más, o lo que pasa es que en realidad la iglesia debiera deseclesiarse de sí misma para poder hacer una conversión, digamos, al Espíritu de Jesucristo en este tiempo. Después, bueno, lo mencionó Melba y lo vivimos aquí en el Río de la Plata, y yo creo que en ciertos sectores sociales también en otras partes del continente, que vivimos, ya no se trata de la secularización, sino que hoy hablamos de postcristianismo. Los jóvenes están bebiendo eso muy fuertemente, entonces ya no necesitan ser ateos o verse de esa manera, se consideran religiosos, pero son dialogantes, están muy abiertos, ¿no? a otras creencias, que curiosamente para cualquier biblista acá presente, con un grado de honestidad, se da cuenta que el Nuevo Testamento era bastante semejante a lo que luego, sin embargo, se acusó de ser sincretismo y estas cosas, ¿no? El Nuevo Testamento es bastante sincretista y se puede ver esto más todavía en el Antiguo Testamento, pero bueno, esas son fantasías que se han construido sobre los estudios bíblicos, y cuando se ha pensado en la iglesia se hablaba de ella como una iglesia pura que no dialogaba con otros, y los jóvenes, las nuevas jovens dessa situação, as novas gerações, ficam pouco de lado. Tem alguém pode perguntar, eu acredito que isso tem a ver com muitas coisas. La misma juventud y quizás el estar libres de ciertos... E talvez estar livre de certo tipo de compromisso. Dar aos jovens algumas liberdades para se permitir explorar alguns espaços e explorar alguns lugares que os permitam, ao mesmo tempo, conhecer, experimentar, escutar e tirar conclusões sobre o que é o outro
que quizás tenemos aquellos que ya estamos atados a una serie de instituciones, de acuerdos o años de prácticas ideológicas en relación a cierto punto, y que se nos hace mucho más difícil ir para atrás. Porque el ir para atrás para una persona que ha andado, y sobre todo si estamos en posiciones de pastorado, de liderazgo, de educación, como educandos, no significa solamente cambiar la mente, sino es cambiar acuerdos sociales, bienestares, asumir ciertas cosas que por ahí cuestan bastantes más. Entonces el camino del equilibrio, el camino del ir poco a poco, que suena pastoral, en realidad muchas veces es el camino que se utiliza porque no se quieren hacer los cambios más significativos o necesarios. Entonces, la iglesia, ¿qué hace? Se empaca ahora, como uso el término de Miguel que me gustó, se empaca con nuevas formas, ¿no? Entonces encontramos con recitales de rock para jóvenes, pero rock cristianos, contaba, no se suben, estuve viendo la vez pasada algunas experiencias, se suben a los hombros de los chicos, las chicas, haciendo como si estuvieran en el estadio de un River Plate, un Boca acá, haciendo un recital del grupo de rock, pero claro, imitando, no dicen las formas, pero con el propósito de evangelizar. Y entonces claro, con esta cuestión de que las formas pueden ser diferentes, pero los contenidos son iguales, nos encontramos con que espacios que aparentan ser muy progresistas, en realidad lo que hacen es empacar el mismo contenido, porque siguen siendo sobre temas de identidad, sobre temas de libertad, sobre las libertades, sobre temas con relación a la sexualidad, a la política, a los derechos humanos, al diálogo con otras culturas, a las aspiraciones de la vida, siguen siendo muchas veces bastante conservadores. Entonces ahí yo siento que en realidad los deseclesiados han encontrado la fidelidad a Dios yéndose de las iglesias locales. O sea, ellos encuentran la fidelidad a Dios fuera de la iglesia porque adentro los lleva a traicionarse a sí mismos, a traicionarse a las convicciones que tienen, por las presiones, por esa iglesia eclesiocéntrica, ¿no? Que hermanito no vino el domingo, los jóvenes se visten así, que la santidad es aquello y lo otro, ¿no? Que básicamente se trata de una predicación, ¿no? Y una enseñanza y ciertas estructuras y prácticas que están ahí puestas. La vieja reunión de jóvenes, que todavía, que lo que es un espacio de alienación de la realidad, perdóname el término, de estupidización de los jóvenes, ya no funciona más y gracias a Dios hay muchos jóvenes que no la quieren más porque luego las repercusiones que traen en sus vidas, ese tipo de adoctrinamiento, ese tipo de identificación con la realidad, no se da más cuando tienen que salir al mundo laboral, a la vida cotidiana, en la que tienen golpes sumamente fuertes porque no estuvieron preparados para vivir la realidad del resto de la sociedad. Y no porque fuese mala, es decir, la realidad, el resto del mundo, sino porque descubrieron que era mejor y que realmente muchas de las cosas a las que les habían dicho que eran mejores, no lo eran tal cual. Entonces, lo que decía Melba también me pasa lo mismo y creo yo tener la misma impresión. Por lo menos de este lado, jóvenes muy saludables, con visiones muy profundas sobre el compañerismo, viven sobre la fe, sobre la relación con Dios, sin embargo crecen con mucha culpa y no es esto un hecho gratuito, ni creo que sea algo innato al hecho religioso, sino a cierto tipo de religiosidad, cierto tipo de teología que ha generado y que encuentran que salir de la iglesia es una forma de liberarse y que les toma mucho tiempo despojarse de las culpas que traen consigo la fe, que curiosamente los culpan de cosas que son para su visión y para la visión del resto de la sociedad cosas muy saludables. Y ya voy terminando, pues son 8 minutos y voy en 7, que son vivir una sexualidad plena con la persona que amas, tener la libertad de elegir con quién estar, poder hablar y poder interactuar con personas con diferente orientación sexual sin estar con tapujos, con temores o con vergüenzas o con culpas. Advertir que la iglesia está décadas atrás en ciertas discusiones o en ciertas posturas, no porque no haya tomado una postura, sino porque no se permite tomar posturas, o sea, no se permite hablar, si quieren, esos temas, cuando está en la universidad, cuando está en la calle, cuando está en el barrio, y hay gente que está viendo las cosas ya desde un punto de vista que realmente ni siquiera aceptaría sentarse a la mesa o en un bar a tomarse algo con un evangélico. Entonces, las agresiones que a veces sufren,
del apartado, el hermano que ya no viene, las culpas que conviven, los llevan quizás un poco a tomar distancia y a entender que la única forma o la mejor manera de ser fiel a Dios es deseclesiarse, es despojarse de esa concepción de iglesia. Bueno, quizás ahora en la charla, si da la conversación, puedo compartir algunas miradas de lo que creo yo que podríamos, que se pueden comenzar a explorar en base a algunas experiencias que no son definitivas, pero que creo que pueden ayudar a pensar en la juventud de este contexto.